Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor los guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor lo guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor los guardará como un pastor a su rebaño. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno tiene que morir por el pueblo. Y ese uno es Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que morir? ¿Y por qué motivo? Él tenía que salvar al pueblo. Tenía que morir para pagar una deuda de justicia. Eso es lo que enseña la Iglesia. Eso es lo que hay que decir. Aquella muerte
por supuesto, causada libremente por los que condenaron a Cristo, pero aquella muerte era una muerte que saldaba la vieja deuda, no solamente del pecado original, sino de todos los pecados personales que los hombres habíamos cometido desde el origen de la humanidad. Era un acto de justicia. Repito, esto lo enseña la Iglesia. Algunos quizá no quieren hoy recordarlo, pero es un acto de justicia. ¿Y por qué tenía que ser Él? Porque solamente Dios podía pagar una deuda semejante. Ningún hombre podía hacerlo. No porque un sacrificio de un hombre inocente, por ejemplo un mártir, no fuera valioso, sino porque la deuda era tan grande que solamente Dios podía pagarla. Uno tenía que morir por el pueblo. Y esto nos pone delante de Jesús como el único Redentor, el único Redentor. El único. Nosotros no somos redentores. Ni siquiera la Santísima Virgen María, nuestra Madre querida, es redentora. Solo hay un Redentor que es Jesús, solo Él, porque solo Él es Dios hecho hombre. Nuestra Madre no es diosa y desde luego nosotros no lo somos. Por lo tanto, no hay redentores con Jesús. Jesús es el único Redentor, el único gran mediador entre Dios y los hombres. Pero nosotros podemos colaborar con el Redentor. Y en ese sentido de colaboración, de ayuda, pequeñísima, pero ayuda al fin, en ese sentido sí se puede decir que somos corredentores, pero en el sentido de darle al prefijo co la palabra y el significado de colaboración. Colaboradores con el Redentor, porque solo Cristo es Dios hecho hombre y solo Él nos redime con su sangre, con su muerte, con su resurrección. Pero si esta es la doctrina y nosotros entendemos, así lo enseña la Iglesia, que nuestra colaboración es importante, por ejemplo, cuando ofrecemos nuestros sufrimientos personales a los de Cristo, cuando nos unimos con toda nuestra vida, con todo lo que somos, al sufrimiento redentor de Cristo, si esto es así, ¿por qué no lo hacemos? Si van a matar a Jesús, ¿por qué no estamos con Él? Si están crucificando a Cristo, ¿por qué no le defendemos aún a costa de nuestra vida? La defensa de Jesús, aquella defensa que llevó a cabo el buen ladrón cuando estaba crucificado con él, la defensa de Jesús es imprescindible entonces y ahora. Ofrecerle al Señor nuestro sufrimiento es colaborar con Él. Ofrecerle al Señor nuestro sufrimiento, que implica muchas veces un sufrimiento añadido, aceptado, que es el de pagar las consecuencias por estar a su lado y por defenderle a Él. El sufrimiento que nos viene dado por la enfermedad, por la ancianidad, por los problemas que no buscamos, o el sufrimiento que aceptamos por defender a Jesús y por estar a su lado. Todo eso forma parte de la colaboración que tenemos el deber y el derecho de hacer. Repito, en ese sentido de colaboración somos co-redentores. Es muy significativo que la Iglesia, por ejemplo, cuando habla de fundadores, habla también de cofundadores. Una orden religiosa muy antigua, los servitas, los siervos de la Madre de Dios, es la orden de los 7 fundadores. No dice la Iglesia que sean 7 cofundadores, dice 7 fundadores. En cambio, la Iglesia habla de que cuando hay un fundador, una fundadora, y viven los miembros de esa institución, laicos o consagrados, mientras vive el fundador, todos ellos son cofundadores, no son fundadores. Lo diría como en el caso de los servitas, son cofundadores. Nosotros podemos ser colaboradores con la redención de Cristo. Cristo es el Redentor, el único Redentor. Cristo es el Dios hecho hombre, pero nos pide ayuda, nos pide colaboración. Y nos pide la colaboración de ofrecerle nuestros dolores,
nuestros sacrificios y nos pide la colaboración de defenderle a Él, lo mismo que entonces pidió la colaboración de sus discípulos y casi ninguno de ellos se la dio. Démosle a Cristo lo que nos está pidiendo, porque tiene derecho a encontrarlo. Que así sea.